Bueno, buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga, esperando en Dios que todo este tiempo que hemos estado en un tiempo de reflexión de nuestras vidas nos ayude a cada día a entrar en las profundidades del Señor. En esta tarde, pues saludándoles, esperando que todas estén bien de salud, esperando que el Señor cada día nos vaya haciendo crecer en la abundancia del conocimiento de Él. Quisiera compartirles una sencilla pero maravillosa palabra que está en el libro de Efesios capítulo 1. Todo el libro de Efesios capítulo 1 para mí fue una palabra que cuando la empecé a escudriñar impactó bastante mi vida, porque normalmente a nosotros los cristianos se nos enseña de que Dios nos quiere bendecir, de que Dios quiere que nosotros vivamos vida en victoria, y se habla mucho de la vida abundante que Dios nos ofrece, porque Él dijo que Él murió para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y normalmente yo tenía el concepto de que la vida en abundancia sí era tener gozo, tener paz, tener todas las cosas buenas que el Espíritu Santo nos puede dar para vivir aquí en la tierra. Y ese creí yo que era la vida abundante, y aparte de eso no tener necesidad de ningún bien material, en el sentido de que tenemos un techo, la comida, la vestida, la salud. Y pues de un tiempo para acá yo he empezado a entender las cosas desde otra perspectiva. Y yo creo, y eso es lo que yo les quiero compartir en esta tarde, que Efesios capítulo 1 nos habla de la herencia, por así, la herencia que tenemos nosotros los santos, los hijos de Dios. Es una herencia que habla de riquezas. Entonces me gustaría que buscaran en sus Biblias en el capítulo. Bueno, antes de entrar en eso, yo quisiera, verdad, que todos sepamos que cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, reconocemos el pecado entre nosotros y nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros pasamos de las tinieblas a la luz. Después de ser creación, pasamos a ser hijos. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Y entonces cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, Él es el que nos instruye en nuestro caminar diario, camino a la eternidad con Dios, porque cuando nosotros morimos la eternidad continúa, pero la eternidad es para bien o para mal. Entonces los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, que es la tercera persona de Jesucristo, y ella es el que nos va a guiar al Padre, ¿verdad? En el nombre del Hijo. El Señor se convierte en nuestro dueño, nuestro amo, nuestro propietario. El Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a guiar y nos va a llevar por el camino correcto. Pero para que el Espíritu Santo pueda entrar, pueda guiarnos a nosotros, en primer lugar nosotros tenemos que conocerlo, porque no vamos a poder discernir entre la voz de Dios y la voz humana, ¿verdad? Porque siempre nosotros vamos a querer hacer lo que nosotros queremos, pero el Espíritu Santo va a querer que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y casi siempre, en mi experiencia personal, casi siempre la voluntad de Dios no es la voluntad mía. Entonces el Espíritu es el que nos convence de cuál es la voluntad de Dios, pero para eso nosotros tenemos que entrar en intimidad con Él. Debemos de quitar de nosotros toda indiferencia. Y cómo nosotros podemos entrar en comunión con el Señor es solo a través de la lectura de la palabra, porque es ahí donde nosotros empezamos a conocer a Dios. Es ahí cuando Dios se nos revela a nosotros quién es Él, sus características, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de disciplinar, su manera de amar. Entonces ahí nosotros entramos en intimidad. Otra manera de entrar en intimidad con el Señor es la oración.
para mí la lectura, la oración y el ayuno son indispensables en un cristiano, porque un cristiano no podemos nosotros continuar nuestro caminar un día, solamente un día, así como cuando usted no come, digamos, no comemos en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, un día, 2 días, 3 días, no sé ustedes cuánto tiempo han hecho de ayuno máximo. Yo conozco gente que ha tenido ayunos de un mes, y estas personas, o sea, tienen una fuerza de voluntad bastante grande, pero eso varía de cada persona. Entonces, la cuestión es que para nosotros poder vencer cosas que tenemos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestro ser, como una manera de limpiarnos, es tener intimidad con el Señor a través del ayuno, de la oración y de la lectura de la palabra. Entonces, cuando nosotros entramos en ese caminar, en esa manera de conocimiento con el Señor, entonces el Señor se empieza a revelar a nosotros y nos empieza a mostrar lo que Él quiere de nuestras vidas. Y entonces empiezan a renovarse nuestros pensamientos, y viene aquella palabra que Pablo decía: lo que yo antes consideraba importante, ahora yo lo considero basura y lo tengo ¿verdad? Por nada. Porque es ahí donde para mí este capítulo 1 de Efesios ha sido bastante impactante, porque el Espíritu Santo nos empieza a mostrar la otra cara del Señor, la otra parte que el Señor quiere para nosotros. Entonces, todo el capítulo 1 de Efesios, vamos a ir a Efesios 1:3, dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendiciones espirituales en Cristo Jesús nos bendijo. Cuando el Señor dice bendiciones espirituales, tienen que ser cosas del Espíritu. Dice: con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. 1:4 dice: nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado, versículo 5, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea, de ser criaturas a ser hijos. Y la predestinación es algo que para mí ha sido bastante impactante, porque el saber yo de que Dios tiene un plan para mi vida, un propósito para mi vida, y que si yo me pongo en ese plan, mi vida va a ser llena ¿cómo les digo? Que estar en los lugares celestiales con el Señor es estar como, mis pensamientos no son los de Dios, mis caminos no son los de Dios, es como ubicarme, que el Señor me ubica en el lugar donde Él quiere para mí. Y el objetivo de Dios de esta parte dice: predestinado para ser adoptados, versículo 5, 1:5, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que el Señor quiere es para que Él sea glorificado, para que Él sea glorificado. Dice, Él habla de las riquezas de su gracia y las riquezas de su gloria. La gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, la gracia de Dios es como una riqueza infinita. O sea, a través de esa gracia nosotros podemos empezar a tener todas esas riquezas de manera sin pagar nada, porque Jesús ya pagó por esa gracia. Es el acceso que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay una palabra que dice que el Señor hizo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros nos sentimos inmerecederos de la gracia de Dios y creemos que hemos hecho esto, hemos hecho aquello, yo soy de esta manera, yo no estoy agradando a Dios, pero el Señor, en su gracia, en esa riqueza, nos ayuda a nosotros a poder estar como en la línea con el Señor y poder decir, sí, el Señor quiere que yo haga esto. Es cuando nosotros entonces venimos
y empezamos a conocer la voluntad del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Porque esto es un misterio. En el 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Difícilmente nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, porque a veces uno, cuando mis hijos estaban chiquitos, yo decía, cuando tengan 15 años, yo me imaginaba la vida, cuando tengan... Y uno tiene ideas y preconceptos de lo que uno quiere a 5, 10, 15, 20, o incluso cuando ya esté anciano, incluso el día de la muerte. Yo me he imaginado el día de mi muerte. Entonces, él es un misterio, porque uno no sabe lo que la vida tiene para nosotros. Nosotros no sabemos si vamos a amanecer mañana. Pero cuando nosotros entramos en la voluntad del Señor, es como que el Señor viene y nos va guiando pasito a pasito. Entonces, todas esas ansiedades de lo que viene se empiezan a bajar. En el versículo 10 dice, bueno, son el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, el Señor se da a conocer poco a poco a nosotros, de acuerdo a la necesidad que vayamos teniendo, cada uno de nosotros, porque las necesidades van a variar de acuerdo a cada familia es diferente, de acuerdo a las maneras de pensar, a los problemas que se van presentando. Y hay cosas que nosotros, Dios quiere que nosotros conozcamos. Una de las cosas que para mí ha sido bastante fuerte es conocer las cosas de los cielos. Por ejemplo, la gente piensa que cuando la vida cristiana, ay, qué aburrido ir al cielo a Dios, ir a adorar. Que la gente se imagina, si aquí en la tierra no me gusta orar, dice, no me gusta hacer esto, porque es un sacrificio de alabanza para el Señor. Entonces, cuando usted ora, cuando usted entra en comunión, usted se da cuenta de que el Señor empieza a limpiar su corazón, que el Señor le empieza a recordar personas, que el Señor empieza le ayuda a perdonar a las personas que le han ofendido. El Señor le ayuda a amar a aquellas personas que le han dañado su corazón, y eso ocurre en los momentos de la oración, o a veces ocurre también en el momento de la lectura de la palabra, porque usted está leyendo la palabra y en ese momento el Espíritu Santo empieza a redarguir, usted se ve en esa palabra y usted entonces empieza a ser sanado. A mí me ha tocado a veces que estoy leyendo una palabra y caigo rendida a los pies ahí al Señor, me arrodillo y lloro, y el Señor me ministra, me limpia, porque dice la Biblia que la palabra es el agua, es la medicina que el Señor envía para sanar nuestro corazón, para sanar nuestra mente. Es ahí, en ese momento de intimidad, cuando el Señor empieza a ministrarnos y empieza a modificar, y son las riquezas de la gloria que el Señor habla, porque entonces usted empieza a vivir una vida como sin peso de pecado, sin peso de dolor, de sufrimiento. El Señor empieza a ministrar esa área espiritual en la vida de nosotros. Y también dice en la otra parte, dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No solo el Señor nos enseña a conocer las cosas espirituales del cielo, sino que el Señor nos enseña a estar despiertos de las cosas que ocurren aquí en la tierra, con el comportamiento de nosotros. Cuando vemos las cosas que ocurren en el trabajo, en la familia, nos empezamos a dar cuenta del lugar donde estamos viviendo en esta tierra, que es una tierra llena de dolor, de cómo el pecado ha arrastrado a todas nuestras familias, a la sociedad, a todas las personas, al sufrimiento, al dolor, a causa del pecado que venimos arrastrando desde Adán y Eva, nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros mismos. En el caso de nosotros que somos madres, también nuestros hijos. Entonces ahí es cuando el Señor nos
nos guía a tomar decisiones personales, decisiones familiares, para poder nosotros vivir una vida mejor con el Señor. Esa es una de las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia es lo que el Señor nos enseña, que no se lo enseña en un instituto teológico, sino que es la misma palabra, la misma oración, el mismo ayuno. Hay circunstancias, hermanos, por ejemplo, yo en mi vida personal, que les puedo compartir con respecto a los tiempos de ayuno, es que ahí el Señor, cuando usted pone en sacrificio ese cuerpo, sacrificar la carne en el Señor empieza a modificar otras cosas en la vida nuestra. Empieza uno a renunciar a ciertos pecados que es difícil renunciar si usted no humilla la carne, ¿verdad? Porque el cuerpo, porque los pensamientos, porque la vida misma quiere que nosotros estemos cómodos, que estemos comiendo rico, que estemos disfrutando en familia, que estemos saludables, que estemos... Entonces todo es disfrute, ¿verdad? Darle disfrute a la carne, a todo lo que a mí me gusta hacer. Pero dice la Biblia que hay una guerra entre la carne y el espíritu, y que el que por el espíritu hace morir las obras de la carne, entonces va a vivir. Entonces cuando nosotros venimos y no podemos abandonar ciertos hábitos, ciertos pecados que nos separan de Dios, ¿verdad? Y ciertos pecados, en el libro de Gálatas son 23 pecados, hermanos. Yo empecé a hacer la lista de cada uno de los pecados, que son tremendos, habla de todos. Y dice, y al final de la lista dice, y obras malas como esta, o sea que aparte de esos hay más. 23 son los que expuso Pablo cuando les escribió a los Gálatas, que les decía insensatos, pero a veces nuestro caminar cristiano en el Señor es de manera insensata, porque sabemos que tenemos cosas dentro de nosotros y no las ponemos en el altar para poder ser cambiados, para poder ser ministrados y poder agradar a Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo deje? Esto no te gusta, empezar a hacer la lista y termina con los dedos de las manos, de los pies y no le gusta. Entonces no, hermanos, el Señor quiere que nosotros empecemos a vivir una vida que le agrade a Él. Miren lo que dice en el versículo 1:11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, nosotros, la herencia que tenemos ha sido predestinada de acuerdo a los propósitos, al designio de la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es perfecta, es santa, pura, y Él lo que quiere es regresarnos a Él, con Él. El papel de la iglesia, de nosotros, ¿cuál es? Prepararnos. Nosotros somos la novia, prepararnos para la venida del Señor. Todo el mundo dice, Jesús ya va a venir, Jesús ya va a venir, Jesús ya va a venir, pero si usted tiene una visita en su casa, por ejemplo, y una persona va a llegar a visitar a su casa, usted se prepara, usted dice, bueno, esta persona va a llegar, esta persona es de esta manera, le gustan estas comidas, entonces usted, si la va a hospedar en su casa, usted le prepara el cuarto, lo que le gusta, la comida. Pero si usted va a hacer un viaje con esa persona, usted indaga. Por ejemplo, si va a ir a un lugar, va a ir, por ejemplo, a la Patagonia, a la Argentina, donde es un lugar frío, usted no se va a ir como vive acá. Usted se prepara con abrigos, con gorros, con guantes. Él va a llevar la cantidad de ropa que va a necesitar de acuerdo al tiempo que va a estar. Va a llevar el dinero de acuerdo a los días que va a estar, para calcular cuánto va a gastar. O sea, usted se prepara para eso, prepara su equipaje, prepara su dinero, se prepara psicológicamente para ese viaje. El Señor Jesús dijo que Él va a regresar por su iglesia, y nosotros somos la iglesia, pero Él dice que viene por una iglesia pura, sin arruga y sin mancha. Él viene buscando vírgenes sensatas, vírgenes
con vestidura blanca. Y las vestiduras blancas son las buenas acciones de los santos, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que nosotros empecemos a vivir una vida cristiana auténtica, una vida cristiana que cuando Él venga por nosotros, Él automáticamente nosotros nos vayamos con Él porque nosotros estamos listos. No solo es decir Jesús va a venir, sino prepararnos para esa venida, prepararnos qué es lo que Él quiere de mí, qué es lo que Él quiere que yo haga, a quién tengo que perdonar, qué cosas yo debo de hacer, las cosas que yo no puedo cambiar, no solo a nivel personal, sino a nivel familiar. Nosotros no tenemos el control de los demás, tenemos el control de nosotros mismos, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de nuestras palabras, pero sí tenemos una obligación, así como Moisés no era responsable del pueblo judío con respecto a sus acciones, pero sí él lo que hacía era interceder delante de Dios por este pueblo. Esa es la labor de nosotros, el interceder por nuestra familia, el interceder por nuestros seres queridos, interceder por la iglesia. Esa es la labor que Dios quiere para nosotros, y nosotros solo lo podemos hacer a través de las prácticas espirituales, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, para que nosotros podamos tener la herencia en los santos para la gloria y alabanza de su nombre. Nosotros glorificamos a Dios cuando nosotros hablamos palabras que bendicen su nombre. Nosotros glorificamos a Dios cuando nosotros perdonamos. Nosotros glorificamos a Dios cuando nosotros intercedemos por nuestra familia. Nosotros glorificamos a Dios cuando nosotros dejamos las prácticas, dejamos el pecado, lo abandonamos. Por difícil que sea, el Señor nos ayuda poco a poco a poder abandonar los hábitos de la carne. En el capítulo 1, 17 de Efesios dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, Jesús quiere que nosotros conozcamos a Dios Padre, dándonos espíritu de sabiduría y revelación. ¿Recuerdan ustedes en Apocalipsis que cuando Juan ve a Jesús en el trono, ve al Padre sentado en su trono y lo describe con sus vestiduras blancas, que sus faldas sobrepasan el templo, y delante de él dice hay un candelabro con 7 llamas, y las 7 llamas son los 7 espíritus: el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de poder, del temor de Jehová y de consejo. Son los 7 espíritus, es el mismo espíritu de Dios en sus 7 plenitudes, es algo inagotable que Él tiene para todos, que fue lo que habló el hermano Osman el miércoles sobre la plenitud. Y esa plenitud el Señor quiere, probablemente humanamente no lo vamos a poder alcanzar aquí, pero si nosotros vivimos buscando al Señor, conociéndolo, cada día Él nos va a dar ese conocimiento, esa inteligencia, esa sabiduría, ese consejo, ese poder, ese temor de Jehová. Entonces, ¿para qué? Miren el versículo 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta palabra plenitud
Eh, yo antes sí la comprendía en el hecho que es llenura, pero en una ocasión yo le estaba enseñando a un niño de 9 años el libro de Juan. Y en el libro de Juan habla de la palabra plenitud y el niño me preguntó, hermana, ¿y qué significa la palabra plenitud? Y yo me quedé, no hallé cómo hacerle, pero inmediatamente el Espíritu Santo me lo fue enseñando y cuando yo se lo enseñaba al niño yo lo entendí. Y él me lo explicó de esta manera. Entonces él me decía que era como agarrar un vaso con agua, pero un vaso sin fondo. Entonces, un vaso sin fondo, entonces ahí está la plenitud. Entonces, de acuerdo, si yo necesito plenitud, entonces yo voy con un vaso vacío. Cada uno de nosotros somos un vaso, entonces un vaso vacío. Usted quiere conocimiento, entonces usted viene, entonces lo pide, entonces el Señor le da de lo que Él tiene en ese vaso. Es una fuente inagotable. 8.000 millones de personas somos en el planeta y si a cada uno de nosotros nos da de ese conocimiento, no se va a agotar. Igual la sabiduría, igual la inteligencia, igual el poder, igual el consejo de los 7 espíritus que están delante del trono del Señor, y dice que es la herencia para nosotros los santos. Esas son las riquezas de su gracia, esas son las riquezas de su gloria que Dios quiere para que el día que el Señor Jesús venga, no solo nosotros nos va a llevar, sino que nos va a llevar a ese lugar donde Él está, donde dice que yo quiero que ellos estén donde yo estoy. Esa es la herencia de nosotros, hermanos. A mí me emociona mucho saber yo que el Señor quiere darnos a nosotros la herencia, y no solo en el cielo, donde vamos a estar 7 años con Él en la boda del Cordero disfrutando, donde dice Él que Él mismo nos va a servir en la mesa. Y no solo eso, sino que luego vamos a descender con Él a reinar aquí en la tierra, en esta planeta Tierra, donde todos conocemos durante 1000 años. Cada uno de nosotros en una geografía diferente, después de todo lo que va a pasar, que dice la Biblia que las montañas se van a aplanar, que los ríos van a desaparecer, que el mar no va a existir. La geografía completa, que van a haber terremotos tan grandes que se van a dividir. Cuando Jesús venga, la tierra se va a partir en 4. Entonces la geografía va a ser diferente, donde no va a haber hierba mala, donde no van a haber animales perseguidores ni perseguidos, donde todo va a ser tan hermoso. Y no solo eso, hermanos, hay más herencia. La otra herencia que después del fin del mundo, cuando venga el gran juicio blanco, y cuando Juan vio en ese trono que dice, y entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero, y dice, en esa nueva tierra y en esa nueva tierra no la va a pesar ninguna persona inmunda, solamente los herederos del reino de los cielos, las ovejas. Entonces vale la pena, hermanos, vale la pena la herencia que nosotros vamos a tener, que es aquí en la tierra, paz, gozo, todas las cosas buenas a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la angustia, de las necesidades, de las enfermedades, de la violencia. Todo eso al final va a ser como cuando una mujer tiene dolores y dura 16 horas. Los dolores, cuando ve a su hijo, todo eso se termina. Igual va a ser nosotros, hermanos. Entonces vale la pena buscar al Señor, conociendo de su palabra, buscándolo en oración, quebrantando nuestros corazones, nuestras vidas, ayunando para que el Señor venga y nos cambie, para que nosotros estemos preparados para la venida del Señor. Bueno, hermanos, esta pequeña palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir. Espero que sea de edificación para sus vidas, que Dios me les bendiga, que Dios les guarde y que pongamos en práctica esta palabra, hermanos, que el Señor me la bendiga. Mi aprecio y mi cariño. Bendiciones.